Básicamente un movimiento de odio masivo, cuyo único objetivo es dejar mierda y veneno detrás de todo contenido creado por y o para furries. Siguen el mismo guión. Son como borregos que escuchan algo y lo repiten hasta el cansancio. Bienvenidos una vez más a las críticas de furros mediocres que no admiten opiniones distintas. Como podéis oír, he recuperado la voz de Locuendo, y para estrenarlo qué mejor que hacer una crítica como los antiguos vídeos. Lo que acabáis de ver es la supuesta crítica que nos hace este furro llamado Huskyce, donde dice que repetimos chistes para molestar como si fuéramos borregos. Cuando después los mismos furros como él hacen el ridículo con sus emojis como el ewe, como putos dementes. Pero hey, nosotros somos los borregos que repiten frases. Sigamos. También he encontrado videos en los cuales ponen burbuja de texto a videos hechos por furries, cuentas de Cat React to Cringe, entre otras cosas, que pues todas terminan en lo mismo, decir pinches furros en formato MP4. Tengo que admitir que el comentario de pinches furros está algo pasado de moda y casi ningún miembro de la comunidad anti lo usa. Cabe añadir que el video donde estoy criticando a este furro es del 2022 y puede que siga habiendo alguno que otro troll que lo use, aunque ya no tanto. Con respecto a los memes de globo de texto, es como quejarse por los memes sin sentido que hay en TikTok y dedicarles un video para criticarlo. No hay que pensar mucho para llegar a la conclusión que este tipo de vídeos están por todo internet y llorar por ello solo demuestra lo frágil que eres, ¿no? A ver, no me malinterpreten. No crean que este video es de simple berrinche o algo por el estilo, ya que yo bien sé que el furry fandom también tiene cosas que sí que dan cringe, o ya de plano enfermizas. Pero esto no solo pasa en el furry fandom, pasa en todos lados, literalmente. Ahora, ¿de dónde viene todo el odio hacia los furries? Pues bien, viene del miedo. Hace un minuto das algunas de las razones por las cuales odiamos tanto a los furries como el contenido enfermizo que crean, y poco después dices que los odiamos por miedo. Entonces, ¿en qué quedamos? Es cierto que hay contenido enfermizo por todo internet y hay varias comunidades de enfermos mentales que lo publican sin cesar. Sin embargo, esto no quita el hecho de que la comunidad furry sea un caso aparte para restarle importancia, ya que, como ya bien sabrás, los furros juntan todo tipo de fetiches en relación con animales y humanos como el gore o la bestialidad. El que el principal atractivo en el furry fandom sean los animales antropomórficos es ese factor clave el cual genera el odio y el miedo, no saber quiénes son o qué hacen. ¿En qué consiste el fandom? O puede que haya tenido alguna mala experiencia con algún furro en el pasado y se hayan quedado con eso, y ahora viven el resto de sus días refugiándose en su burbuja para protegerse del conocimiento. Si eres un suscriptor de mi canal antiguo sabrás que esta es mi segunda cuenta en YouTube y que mucho antes mi contenido era muy distinto al de ahora. Como también sabrás, ya llevo un tiempo en el movimiento anti-furry como la mayoría de vosotros viendo este video. Podría considerarme un veterano en el tema y sinceramente desde un punto de vista diferente puedes ver a los furros como simples personas que hacen el ridículo y animaciones de animales antropomórficos con colorines. Si te paras a investigar un poco, no tardarás en darte cuenta de que muchos de los furros que tomas por personas con un hobby están llevadas por otros furros que a su vez, son completos degenerados. Y mantenerse en la ignorancia de no buscar más a fondo. Porque aparte, cada comentario que encuentro con respecto a la pregunta de ¿qué es un furry? O ¿qué son los furries? Siempre, pero siempre va a estar el mismo imbécil al que seguro le dijeron lo mismo. Los furros son personas que se creen animales, y es por eso que hay que cazarlos. Nice. Hay cuentas cuyo único propósito y contenido es tirar hate. Casi siempre llevan vestuario de soldado o por lo menos algo relacionado a Rusia. Aún no sé el porqué de eso, pero supongo que son cosas de edgys. Y pues claro. No puedo negar que los perfiles de la Unión Soviética son algo edgy, aunque seamos sinceros, prefiero mil veces ver eso que un perfil furro actuando cute con complejo de mono que pone en vez de hablar como una persona normal. No todos los furros se creen animales y aquellos que piensan eso seguramente sean nuevos en el movimiento anti y no han investigado demasiado en el tema. En algo te doy la razón.
Las personas que encuentran esas palabras dicen: ay no, qué feo, qué horribles son los furries, mejor me uno a la causa para destruir la colmena furry. No, amigo, así no es como funciona. No por hacer esa clase de cosas de odio en contra de un grupo de personas estás en lo correcto. Puedo llegar a comprender del por qué piensan que los furries nos sentimos animales. Esto básicamente porque el fandom consiste en eso. Animales antropomórficos, animales que caminan en dos patitas. Pero no, los furros, o al menos la gran mayoría, no se creen animales, no nos creemos. No nos sentimos un lobo atrapado en el cuerpo de un ser humano. No usamos vestuario para imaginar que somos animales. Algunos sí que lo hacen, no lo voy a negar, pero son una parte minúscula. No taches a los terians, que es como se llama a las personas que se sienten animal, como una parte minúscula de tu comunidad. Hay cientos de ellos y la verdad no deberías estar avergonzado de que los haya, ya que, es tu comunidad, ¿no? Siéntete orgulloso con la cantidad de inadaptados sociales y inmaduros con falta de aceptación de la realidad que hay. De hecho, hay un nombre para las personas que se sienten animales: zoantropía, las cuales su definición dice que son personas las cuales creen que son o se comportan como animales. Padecimiento mental, el cual sí que abarca las acusaciones y el odio por el cual se relaciona a los furries. Otra cosa es la zoofilia, y esto, al igual que la zoantropía, también es algo grave. Esto ya habla de personas que se sienten atraídas por animales. Repito, los furros no nos creemos animales, ni nos sentimos atraídos hacia ellos. Solamente simpatizamos más con los personajes de historias que son contadas con animales, que poseen sentimientos y rasgos humanos, a que una historia de humanos como tal. Simpatizar no es lo mismo que crear fetiches en base a los animales. ¿Qué sentido tiene empatizar con un personaje animado? Soy consciente de que estoy resaltando los puntos negativos, pero es difícil encontrar furries que demuestren empatía con animales antropomórficos en series o películas. También cabe resaltar que estar atraído sexualmente con un animal de ficción es zoofilia disfrazada, y no creas que no hay furros así. Sigamos. Y es eso, así de simple. Las fursonas o cualquier animal antropomórfico es la unión de lo mejor de ambos mundos. La inocencia de un animal y la inteligencia, razonamiento, libertad de los humanos, todo lo que nos hace ser personas. Todo lo bonito del ser humano sin la corrupción y oscuridad que hay entre nosotros. Las fursonas son la unión de la inocencia de un animal y las características de un humano sin la perversión y crueldad. Me sorprende ver cómo engañas a tu público al darles esa idea distorsionada de la auténtica realidad y hacer que sea algo bello. Yo mismo me lo creería si no fuera por esto. Y bueno, ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Sin nada más que decir, me despido. Y nos vemos en un próximo video. En resumen, solo das los puntos de vista que tú piensas que son positivos para dar una buena imagen a tu público y comunidad inestable. Espero que hayáis disfrutado de esta video respuesta, y si es así, déjame un comentario y un like. También estaré viendo los comentarios si queréis que haga una crítica a alguien específico. Un saludo.